Si queréis preguntar lo que queráis. No se atreven. Venga, ánimo. Yo sí que tengo una pregunta para... Gracias, Primilla. Hola. Bueno, muchas gracias por todas vuestras charlas, han sido muy interesantes. Yo soy ingeniera informática, entonces estoy un poco más alejada de vuestro campo, pero sí que tengo una pregunta para Josep, y es que me gustaría saber la realidad virtual, exactamente cómo la utilizáis y si utilizáis también realidad aumentada. Sí, a ver, empezamos, la verdad es que empezamos con muchos modelos impresos, porque también es verdad que la evolución de las tecnologías no sigue los mismos caminos ni las mismas velocidades, ¿no? Entonces, había modelos, el uso de la realidad virtual, es decir, ponerse las gafas y estar en un entorno apartado de la realidad simplemente con el modelo, lo estamos usando ahora mismo con cardiología y lo hemos empezado a usar en proyectos de investigación ahora mismo en un proyecto con cirugía oncológica. Y es para visualizar y evitar, porque al final la pregunta es, aunque en algunas cirugías sí que es necesaria el entrenamiento y la memoria, les lo he explicado perfectamente, al final la memoria del cirujano hay una memoria manual de procedimiento que es necesaria, pero en algunas ocasiones, al menos para entender las relaciones, no se usa simplemente con la realidad virtual es suficiente. Por otro lado, la realidad aumentada tiene unas ciertas complejidades técnicas mucho más, ¿no? Entonces, al final, voy a ser un poco crítico, ¿no? Porque al final todo es muy bonito, pero la realidad es que acabar teniendo una imagen estática a tiempo pasado proyectada encima de una persona que está tumbada o anestesiada, tendríamos que empezar a hacernos las preguntas críticas de qué valor realmente aporta. Y aquí ya la evidencia científica empieza a ser un poco más limitada, ¿no? Porque yo creo que es un reto técnico muy interesante, por ejemplo, el ir más allá y ver en qué situaciones se puede hacer adquisición real de la imagen o proyección de la imagen inmediatamente sobre estructuras puntuales. Me acuerdo de un proyecto que presentaron hace 2 meses en una jornada que hicimos nosotros en otorrinos que proyectaban la disposición de los huesecillos del oído cuando hacían una visión otoscópica a través del conducto auditivo externo. Entonces, en este caso, en el que tú necesitas una landmark, una idea anatómica, puede ser las imágenes típicas del cirujano con el paciente tumbado, con un hígado flotando delante de él, o eso, tienen cierta... Yo creo que es más un embrión de lo que realmente representa. Sí que es verdad que hay algunas experiencias, en nuestro caso lo hicimos, con ayudas a la identificación de estructuras. Y sí que existe, por ejemplo, el uso de QRs o de marcajes en piel, que lo que te ayuda es a situar, por ejemplo, luego lo que son los navegadores, ¿no? Los neuronavegadores o el resto de navegadores. Entonces, esa parte de la realidad, digamos, aumentada, sí que tiene más sentido. El resto se queda un poco todavía en el limbo. Me he extendido mucho, pero es que es como una nueva, es otro ámbito entero de los biomodelos, ¿eh? Y tiene mucho desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es que como nosotros como estudiantes de ingeniería biomédica, ¿qué conocimientos necesitamos aparte de la carrera para poder trabajar con biomodelos? ¿Para quién va la pregunta? A ti. Para mí, creo que... por el streaming. Bueno, pues la pregunta es que el micro no está conectado al streaming. La pregunta ha ido con qué conocimientos, qué capacidades necesita un ingeniero biomédico para poder trabajar con el tema de biomodelos. La respuesta está muy vinculada a ciertas capacidades relacionadas con segmentación médica, estoy así como repasando el proceso,
pero está muy relacionado con segmentación médica. Tenéis que controlar bastante de imagen médica, segmentación, para poder sacar una malla lo más limpia posible de la segmentación. Está más relacionada con modelado 3D, principalmente orgánico para biomodelos y paramétrico para dispositivos médicos. Y luego fabricación aditiva, impresión 3D y tecnologías añadidas, porque ya dependiendo del proyecto pues interviene o no realidad virtual o otras tecnologías integradas al proyecto, pero principalmente ese inicio de imagen médica para temas de biomodelos, diseño, fabricación aditiva y bueno, pues ya que lo preguntas, está muy enfocado justamente en lo que al máster. El máster es un máster en ingeniería biomédica muy enfocado a todo lo que estamos hablando, todo lo que se ha hablado aquí durante un par de horas. Porque es una carencia que hay en la mayoría de los grados de ingeniería biomédica aquí en España, y pensamos que este máster pues viene especialmente bien para aquellos graduados en ingeniería biomédica que quieran especializarse en biomodelos, en dispositivos médicos, en normativa. O sea, hay una serie de asignaturas que van todas ligadas a lo que hemos visto. Además, el plan de estudio y el programa de estudio se ha planteado de manera consecutiva, es decir, empieza una asignatura, o sea, no se ven las asignaturas en paralelo, sino que el orden que se ha dado de las asignaturas tiene que ver precisamente con el desarrollo del proyecto. Empezamos con innovación social, segmentación, o sea, todo va relacionado. Y cuando empieza una asignatura, cuando acaba una asignatura, empieza la otra. Por tanto, hay ahí un esfuerzo para que en este caso este programa académico sirva para que luego los que hagan este máster puedan trabajar en unidades 3D como la de Josep o como la nuestra. O tanto esto es público, pero luego viene el privado, que también lo mismo, pasará exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Repito la pregunta un poco para el tema del streaming. A la pregunta si en nuestro ámbito tenemos experiencia en los biomodelos vasculares, la respuesta es no tanto como la vuestra, y voy a extenderme mínimamente esta vez. Pensad que nuestro hospital es un hospital monográfico, pediátrico 100%. Entonces, al final, las enfermedades vasculares pediátricas son casi enfermedades raras comparadas con muchas otras enfermedades, ¿no? Como maxilotrauma o incluso la misma oncología, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí que tuvimos participamos en un proyecto de un doctorando de una universidad de física, de la Universidad de Ferrara en física, haciendo biomodelos para crear modelos de flujo para hacer cuantificación de flujo vascular, que de hecho es lo mismo que estáis trabajando y que habéis presentado, y es simplemente no mirarlo desde el ámbito de la traslación al paciente, sino mirarlo desde el ámbito del conocimiento del modelado de flujos, presiones, y es en lo que trabajamos. Pero también os digo que esta mañana estaba hablando con Arnau Valls y en cuanto le he mandado la foto me dice la Formlabs, y digo sí, la Formlabs. O sea que si hubiéramos hecho algo en ese sentido, hubiéramos hecho lo mismo que estáis haciendo vosotros. O sea que no tengo mucho más que decir. Y nada, pues gracias por dar a conocer un poco el proyecto y estamos encantados de colaborar. Tenemos un seguro proyecto porque, como dice José Ignacio, en muchos casos que son muy complejos
y que estar 4 horas bajo el rayo, a lo mejor te pegas 2. Si tienes un modelo previo o un modelo 3D que te ayuda un poco a planificar quirúrgicamente. Total. Gracias. Vosotros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No queréis preguntar nada más? De todas maneras, también en los talleres, quien vengáis a los talleres, que creo que sois bastantes de aquí, pues también nos podemos extender y preguntar lo que queráis. Son monotemáticos de segmentación y de fabricación aditiva, pero podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Si ahora os da vergüenza. ¿Tienes alguna pregunta?